Alabado sea el Señor, hermanos. Dios les bendiga esta mañana. Quiero dar gracias al Señor por el honor bello, hermoso, de volver a estar junto a ustedes para compartir esta mañana la hermosa palabra del Señor. Y quiero invitarlos que abran sus Biblias en el libro de Nehemías, en el capítulo 9 de Nehemías, en el versículo 20 y 21. Nehemías capítulo 9, versículo 20 y 21. Y le doy lectura esta mañana en el nombre del Señor. Y dice así su palabra: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Leo de nuevo el versículo 21. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Esta es palabra del Señor esta mañana, mi hermano. Esta es la palabra de Dios para usted, para mí. Este es el consejo del Señor que hoy nos ha traído mediante esta palabra. Aleluya, alabado sea el Señor, hermano. Bendecido sea Dios, que cada día tenemos el honor de oír la palabra, de escudriñar la palabra, de alimentarnos de la palabra. Y esta mañana, mi querido hermano, por esta palabra de Nehemías, el Señor nos viene a hablar a nosotros. Mire, mientras leía esta palabra, meditaba y pensaba que en muchas ocasiones había escuchado que no es bueno recordar el pasado, o no es bueno vivir del pasado. Pero cuando ese pasado es tan glorioso, cuando ese pasado es tan maravilloso, cuando ese pasado tiene mucho que decirme, no podemos dejar de recordarlo. No podemos dejar de vivir pensando en aquellas cosas maravillosas que Dios haya hecho con nosotros en el pasado, hermano. Y Nehemías en esta mañana lo hace en el texto de hoy que acabo de leer. ¿Sabe todo esto? Cuando uno lee, mi hermano, este párrafo de la palabra o este capítulo 9 de Nehemías, mi querido hermano, viene a fortalecer la fe de este presente o de este tiempo. Nos viene a rebustecer la fe cuando escuchamos y cuando leemos, hermano, lo que Dios hizo con Israel allí en Egipto. Y luego lo que hizo con Israel, mi querido hermano, allí en el desierto. Alabado sea el Señor. Mi querido hermano, cuando yo leemos esta palabra de este capítulo 9 de Nehemías,
podemos entender lo que puede hacer, podemos comprender o podemos imaginarnos lo que puede hacer el poder del Señor con el hombre, lo que puede hacer el poder de Dios con una nación, lo que puede hacer el poder de Dios con un pueblo, lo que puede hacer, mi querido hermano, el poder de Dios con aquellos que claman, con aquellos que se rinden a los pies del Señor. El poder de Dios, hermano, cuando nosotros somos humildes y nos entregamos en las manos del Señor, ese poder es tan grande, es tan poderoso, es tan maravilloso que Dios puede hacer prodigios y milagros. Yo creo que Dios puede hacer prodigios y milagros con nuestro país, con este país llamado Chile, y por eso la iglesia, mi querido hermano, ha tenido momentos de oración, ha tenido momentos de clamor, ha tenido momentos de humillación, ha tenido momentos de encontrarnos con el Señor, orando y clamando a Dios, porque sabemos del poder del Señor, conocemos, hermano, el poder de Dios, y sabemos que Dios puede hacer grandes cosas. Cuando un pueblo se une, hermano, y pone la prioridad y las coloca en las manos del Señor, aquellas cosas, mi querido hermano, suceden y suceden grandes milagros. Y la palabra del Señor comienza, hermano, en el versículo 20 diciendo: y enviaste tu buen espíritu. Enviaste tu buen espíritu. ¿Para qué? Para enseñarles. Para enseñarles. No dejó de enviar su maná. No dejó de enviarle el pan. No dejó de alimentarlos, hermano, allí en el desierto. Puso agua para que pudieran saciar su sed. Los 40 años que estuvieron allí en aquel lugar, mi querido hermano, fueron sustentados, fueron alimentados por la mano del Señor. No hubo necesidad en medio del pueblo de Israel, porque todo estaba cubierto. Era difícil allí en el desierto encontrar, mi querido hermano, el pan para todos ellos. Aleluya, pero Dios hizo caer el pan del cielo y por eso el poder de Dios es tan grande. No dude del poder del Señor, mi querido hermano, que Dios puede hacer milagros extraordinarios con aquellos que se ponen en las manos de Él. 40 años fueron sustentados, no hubo necesidad en medio de aquel pueblo, hermano. Hasta sus ropas, dice la palabra del Señor, que no se envejecieron, no se rasgaron, ni se destiñeron por el sol, ni se rompieron. No tuvieron necesidad de ir a cambiar ropa, no tuvieron necesidad, mi querido hermano, de tener que ir a comprar ropa, como muchos de nosotros en este tiempo estamos esperando para que se abran los moles, para que se abran aquellos lugares para ir a comprar, hermanos, ropas. No, el pueblo, hermano, allí estaba en aquel lugar y sus ropas, dice la palabra del Señor, que no se envejecieron. Aleluya. Ni sus pies tampoco sufrieron, hermano, el cansancio. Dice que no se hincharon sus pies. No había cansancio en ellos. Porque Jehová el Señor estaba allí. Y el buen espíritu, como dice la palabra, el buen espíritu, el espíritu del Señor, hermano, estaba con ellos. Y estaba sustentando sus necesidades. Alabado sea el Señor. Todo esto era producto, hermano, de la presencia de Dios en medio de ellos. No era porque sucedía, no, era la presencia de Dios en aquel lugar. Por eso es que cuando usted y yo caminamos en la presencia del Señor, vamos recibiendo bendiciones maravillosas.
que muchas veces nosotros mismos, hermanos, nos cuesta creerlas. Que en muchas ocasiones nosotros, hombres de fe, hombres que creemos en la palabra, hombres que vivimos, hermanos, en la unción del Señor, nos cuesta a veces creer cómo el Señor pudo haber hecho tan grande milagro. Pero Dios nos ama, Dios ama a su pueblo, Dios le ama a usted, mi querido hermano. Dios le ama a usted. Dios está preocupado por su vida. Dios está preocupado por tu familia. Y por eso el Señor, mi querido hermano, hace que las cosas a veces nos duren más allá de lo que a veces uno cree que pueden durar. ¿Por qué? Porque el buen Espíritu del Señor está en medio de nosotros. Alabado sea Dios. Mire el libro de Primera de Samuel, el capítulo 16, en el versículo 13 encontramos, hermano, allí la unción del rey David. Samuel fue a aquel lugar a ungir a un rey, mi querido hermano, y estaba mirando desde la óptica humana, pero el Señor tenía escogido a David. Así dice la palabra. Tenía escogido a David, hermano. Y cuando llegó a David, dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y mire y escuche esto, dice la palabra en 1 Samuel 16, versículo 13. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, aleluya, escuche bien, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel día, hermano, en que fue ungido David, dice la palabra del Señor, desde aquel día, mi querido hermano, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, el Señor, estuvo con David. Desde aquel día en adelante, desde ese preciso momento, mi querido hermano, el Espíritu del Señor estuvo con David. Aleluya. Alabado sea Dios. Dice que de aquel día en adelante el Espíritu del Señor estuvo con David. Por eso es que cuando usted viene a Cristo el Señor, cuando usted, mi querido hermano, entra a las aguas y confiesa que el Señor, mi querido hermano, es su Dios, confiesa con su boca que usted es hijo del Señor, mi querido hermano, y el Espíritu de Dios cae sobre su vida, desde aquel momento en adelante el Espíritu del Señor nunca lo dejará. El Espíritu de Dios estará con usted, lo guardará, lo cuidará, lo guiará, lo alimentará, lo vestirá, pondrá bendición sobre usted, bendición tras bendición. ¿Por qué? Porque usted ha entregado su vida a Cristo el Salvador y la unción del Señor cayó sobre usted. Cuando usted se inclina al Señor, cuando usted se humilla al Señor, cuando usted se dispone a servir al Señor, mi querido hermano, desde ese día en adelante el Espíritu de Dios estará sobre usted y lo protegerá y lo bendecirá y caminará junto a usted y no tendrá que preocuparse del mañana, porque el mañana es del Señor. Aleluya. El mañana es del Señor. Hoy día nos preocupamos de servirle al Señor. Hoy día nos preocupamos de alabar al Señor, de bendecir al Señor. Hoy día nos preocupamos de estar delante de Dios, aprobado como obrero, como buen obrero, de estar aprobado como buen obrero delante del Señor, para que el Espíritu del Señor pueda caer sobre nosotros. Aleluya. Qué importante es el Espíritu de Dios, hermano, en el corazón del ser humano. Qué importante es que Dios esté, hermano, bendiciendo tu vida cuando el Espíritu de Dios está en ti. Mire, el libro de los Jueces, capítulo 14. El libro de los Jueces, capítulo 14, mi querido hermano, nos habla de Sansón. En el versículo 6 nos dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Aleluya. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león, como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Aleluya. Mire, cuando el Espíritu del Señor está sobre usted, puede hacer cosas extraordinarias.
puede hacer cosas extraordinarias. Cuando el Espíritu de Dios está con usted, podrá destrozar los leones, dice la palabra del Señor, pero estos leones espirituales que vienen, mi querido hermano, y a veces quieren destruir su vida, estas fuerzas que vienen, y usted podrá despedazarlas, como dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está sobre usted. Alabado sea Dios. La importancia del Espíritu del Señor en la vida de cada cristiano, hermano. Cuando usted está en la presencia de Dios, todo es posible. Todo es posible. Cuando usted está en la presencia de Dios, todo es posible. Así lo dice la palabra. Mateo capítulo 19, versículo 26. En la historia, hermano, del joven rico, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, hermano. Hay cosas que es imposible para el ser humano, pero para Dios es posible, hermano. Para el Señor es posible, y por eso es importante que el Espíritu de Dios pueda ser derramado en su vida. Por eso la iglesia del Señor necesitó el Espíritu Santo para iniciar su camino, hermano. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando se derramó el poder del Señor en aquel lugar. Por eso Jesucristo, el Señor, necesitó del Espíritu Santo. Usted también y yo también necesitamos el Espíritu Santo. Porque todo el que viene a Dios recibirá bendición. Todo el que viene a Dios y se humilla al Señor recibe bendición. Todo el que viene a Dios cambiará su vida, cambiará su familia, cambiará su generación y vivirá de bendición en bendición. Y el Espíritu de Dios no lo dejará, a menos que usted o a menos que yo lo abandone. Pero el Espíritu de Dios estará conmigo, me acompañará, estará conmigo en todo tiempo y en todo lugar. Cuando el Espíritu de Dios está en el hombre comienza a ser sabio para tomar decisiones. Es inteligente y toma buenas decisiones, aquellas que traen bendición en abundancia en nuestras vidas. Cuando el Espíritu de Dios está en el ser humano está lúcido para tomar buenas decisiones en la vida. Aleluya. El Espíritu de Dios, mi querido hermano, va a ordenar nuestra vida como fue ordenado en el principio todas las cosas por la voz del Señor. El Espíritu de Dios ordenará nuestras vidas, ordenará nuestros sentimientos, encaminará nuestros sentimientos. Aleluya. El Espíritu de Dios nos consolará cuando tengamos tristeza, cuando estemos pasando por momentos terribles de tristeza. El Espíritu de Dios nos consolará. El Espíritu de Dios nos hará poderosos. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo nos hará poderosos para enfrentar las vicisitudes de la vida que nos pueda colocar este mundo. Y habrá bendición en nuestras vidas. Aleluya. Mi querido hermano, todo cambia cuando el Espíritu Santo es derramado. Cuando el Espíritu Santo es derramado, todo cambia. El hombre cambia, los pueblos cambian, las naciones cambian. En cambio, cuando el hombre está sin Dios, no hay moral, no hay futuro, no hay esperanza. No hay vida, porque Dios es vida. Yo soy la verdad y la vida. Y cuando no está Dios hay mentira y no hay vida. Porque Dios es el creador de todo, hermano. Él es el sustentador, dice Colosenses capítulo 1, versículo 17.
Todo subsiste por Él. Solo Él salva, mi querido hermano, solo Él salva. Solo Dios puede salvarte. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús, el Señor. Alabado sea Dios. Sin Dios no hay nada, mi querido hermano. Sin Dios no hay ni sueños, no hay esperanzas. Sin Dios no tenemos nada. Aleluya. Mire, quiero que podamos leer, mi querido hermano, en Joel, capítulo 2, versículo 28. Con esto quiero ir terminando. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, aleluya, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, aleluya. Y entonces cuando el espíritu del Señor está, mi querido hermano, hay profecía, hay sueños, hay visiones, hay prodigios, hay milagros. Cuando el Espíritu del Señor está en el ser humano, en la iglesia, hermano querido, todo es más fácil. Todo es gozo, todo es alegría. Cuando el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, mi querido hermano, aleluya, todo fluye, todo fluye. Cuando el Espíritu de Dios está en el ser humano, todo fluye. La iglesia de Dios necesita hoy al Espíritu Santo. La iglesia de Dios necesita hoy al Espíritu Santo. La iglesia de Dios hoy necesita al Espíritu Santo. Esta ciudad necesita el Espíritu Santo. Este país llamado Chile necesita el Espíritu Santo, mi querido hermano. Y para eso usted como iglesia, yo como iglesia debemos orar, debemos clamar todos los días para que el Espíritu Santo sea derramado, hermano, en todas las iglesias. Y todas las iglesias orando y clamando al Señor por este país. Y este país vivirá un avivamiento de tal manera, mi querido hermano, en que el Señor comience a hacer prodigios y milagros en medio de este país. Los enfermos comenzarán a sanar, aleluya. Los enfermos comenzarán, mi querido hermano, a regresar a sus hogares, aleluya. Y alabado sea Dios, porque ya están comenzando a regresar, mi querido hermano, los enfermos que han estado contagiados con este virus. Ya están volviendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está actuando en sus vidas. Por eso la iglesia de Dios hoy necesita al Espíritu Santo. Que Dios te bendiga esta mañana, mi querido hermano. Dios bendiga tu vida, bendiga nuestra iglesia y esta palabra haga vida en tu corazón. Que el Señor te bendiga esta mañana. Padre, te doy gracias por esta palabra que usted ha dado a mi corazón, a mi mente. Te doy gracias, Señor, por esta palabra hermosa y bella que usted, Dios amado, ha entregado a la iglesia. Dios mío, bendice la iglesia, Señor. Bendice mis hermanos. Llena los corazones de mis hermanos, mi querido hermano, de la presencia de Cristo nuestro Salvador. Y especialmente hoy de la presencia del Espíritu Santo. Que el Señor esta mañana, mi querido hermano, te bendiga. Dios bendiga a la iglesia.